Lo siguiente es una traducción al español de un mensaje predicado por el hermano pastor David Killing en enero de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí la traducción. Ok, vamos a orar, por favor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Padre, ayúdanos a serte fieles, danos sabiduría, entendimiento y ayúdanos a mantener nuestro ojo enfocado en ti, Señor, a serte fieles. Señor, pedimos tu ayuda en medio de este mundo tenebroso, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Vamos a empezar en el verso 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero enfocarme esta mañana en la vida eterna. Siempre creciendo tuve la enseñanza y se me dio la impresión de que la vida eterna era una existencia eterna con Dios y que es una posesión que nos es otorgada a nosotros sencillamente, que es un regalo y que es algo que básicamente uno puede añadir a su vida. Si uno simplemente cree que Jesús murió por sus pecados, aquí está este paquete, esta posesión, aquí está la vida eterna, vas a vivir para siempre, solamente porque dijiste esta oración o creíste este dogma de que Cristo murió por ti, o hiciste una profesión de fe. Tan solo por eso puedes vivir para siempre. Y siempre fui instruido que la vida eterna era eso, es algo que te es puesto encima, que te es otorgado, regalado, como un paquete, como una posesión. Y que es regalado solamente por el hecho de haber creído en Cristo. Y ese es uno de los argumentos más fuertes que dan los creyentes en la seguridad eterna o en la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Dicen: Dios nos dio vida eterna, no nos dio vida mientras le obedezcamos. O nos dio vida eterna, ¿a poco nos la va a quitar? Porque la idea es que la vida eterna es un paquete, una entrega, una posesión. Y entonces no te la puede quitar. Ahora no puede negarse Dios o retractarse y quitártela. Ese es el entendimiento básico de la mayoría de la gente acerca de la vida eterna. Pero primero recordemos, en el jardín del Edén, allí había un árbol, que era el árbol de la vida, precisamente. Y Dios dijo, cuando ya el hombre pecó, que si el hombre y la mujer tomaban de ese fruto, aunque ya habían pecado, iban a vivir para siempre. Entonces, ¿será que de verdad
la vida eterna consiste en eso? Es decir, si lo que Dios quiere para nosotros es esa clase de vida eterna, simplemente la existencia eterna, entonces lo único que Dios tuvo que haber hecho es permitirle a Adán y Eva extender su mano y tomar también gratuitamente del árbol de la vida. Desde el principio. Si la vida eterna solo es una estampa o un sello o algo que se añade a tu vida, que tú posees, por lo cual puedes vivir para siempre y que nunca va a morir y que nunca se te puede quitar, si eso es verdaderamente la vida eterna, entonces, pues, mucho más fácil. Nunca tendrías que preocuparte de nada, mejor tomáramos del fruto de la vida. Y tendríamos un pasaporte o una tarjeta de que viviríamos para siempre. Pero Dios no le dijo a Adán que comiera de eso. Porque la vida eterna no es esa existencia eterna. Ese no es el regalo principal que Dios nos quiere hacer. O que está ofreciéndonos de la vida eterna. No solamente es existir para siempre, o ir al cielo cuando mueras, sino que la vida eterna, para entender lo que es, tenemos que examinar las cosas que son buenas, cómo son eternas. La bondad. No hay nada que pueda destruir la bondad. El amor, esas cosas son eternas. Jesús fue bueno con todos. Él se portó bien con todos. Dios es bueno, Dios es amor. Y ese amor es eterno. Esa bondad es eterna. Esa verdad es eterna. Entonces Jesús estuvo aquí en la tierra y lo que hacía que su existencia fuera eterna es que el mal no puede vencer al bien. Y no hay límite de tiempo, ni de espacio, ni de ningún tipo de límite para la bondad, para lo bueno, para lo que agrada a Dios. Para ser lo que Dios quiere que seamos. Eso es la vida eterna. Por eso dice acerca del fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley, no hay límite, no hay término, no hay barreras y no hay muerte. Y ese es el regalo que Dios vino a ofrecernos. Dice por otro lado que la paga del pecado es muerte. Es muerte. El no hacer la justicia es muerte. Lo contrario de la vida. Y le queremos poner un límite de tiempo, pero Dios no le pone un límite de tiempo. Todas las cosas que son buenas para siempre. Y no tienen límite. Cuando adoptamos la imagen de Dios, todo el bien que hacemos, entonces somos eternos y lo que hacemos es eterno. Y tiene una trascendencia eterna. Es decir, día a día estamos construyendo, estamos edificando día a día. Estamos construyendo para la eternidad. La fidelidad, el carácter, la bondad. Esas cosas estamos edificando, construyendo. Y eso es lo que va a durar para siempre. Cualquier otra cosa que sea basura va a perderse, porque no es parte de la vida eterna. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Puedes tener tanto amor, gozo, paz y todo eso como desees, y jamás terminan, y jamás hay un límite, y jamás dañas a nadie más. La vida eterna que nos promete Jesús no es una estampa que nos pone. La vida eterna es
adquirir por la gracia de Dios los atributos y el carácter y el corazón mismo de Dios. Eso es lo que Jesús representó y lo que la bondad y el amor, todas esas virtudes se corporeizaron o se hicieron tangibles, visibles por medio de Jesús, hecho carne. Y eso es lo que Él vino a mostrar y a enseñar y a ofrecernos, esta vida que vive para siempre, vida de libertad, que es ser como Dios. No solo es una posesión que adquirimos, sino que cuando nuestra vida la examinamos, simplemente va a haber cosas que van a estar vivas y va a haber cosas que van a estar muertas. Y entonces podremos tener la vida que Dios quiere o va a ser muerte. Esa es la razón por la cual nos guardamos de muchas cosas de este mundo, porque tenemos temor de que esas cosas, el quedar enredado o ser atrapado por esas cosas, nos atrapan, nos enredan y nos impiden desarrollar estas virtudes propias de la vida eterna. Y queremos enfocarnos en hacer que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, tenga esta vida eterna, este don, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo, es ser como Cristo, este regalo de esta vida. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Esta vida eterna, que no es una posesión que puedes perder en cualquier momento o que jamás vas a perder porque tienes seguridad eterna, más bien es la misma vida de Dios manifestada en tu persona. Por eso habla de que la vida eterna está en Cristo, habla de los que están en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Esa es la vida, Él mismo. Es la vida. La mayoría de la gente simplemente toma la Biblia, la lee y escoge algunas promesas y dicen: mira, Jesús promete que si creo en Él voy a tener vida eterna, voy a ir al cielo. Entonces me aferro a esta promesa, reclamo esta promesa, yo creo que Él murió por mí. Pero el camino que Jesús ofrece es la vida, y ahí es donde se encuentra la vida eterna. Y otra gente quizás dice: bueno, mejor si guardo estos credos o estos dogmas, o si guardo estas reglas estrictas de moral, estas leyes, me enfoco todo en mí mismo, en no ser mundano. Pero aún ahí no está el enfoque. Eso es parte de la vida cristiana. Pero la esencia es ser como Cristo. El fruto de la vida eterna es donde está la vida. Por eso tenemos una lucha. Es tan fácil quedar atrapados en simplemente atravesar esta vida, vivir de cierta forma, dentro de un cierto contexto de reglas, de leyes o de credos, de dogmas, que son buenos, pero podemos tener todo eso y todavía no tener misericordia como Jesús tenía, o no tener el amor que Jesús tenía, o aún tener amargura o injusticia escondida en el corazón. Y estas cosas nos atacan constantemente. Pero lo importante de la vida eterna es quiénes somos nosotros. Y nuestra meta es atravesar estas tentaciones y mostrar quiénes somos en verdad. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Estas palabras de vida eterna no eran un par de promesas que dio Jesús nada más.
sino las palabras de vida eterna eran las palabras de Cristo, sus enseñanzas que muestran el mero corazón, el mero ser de quién es Dios y cómo es Él. Y los discípulos veían eso y querían oírlo. No era solo que los discípulos querían seguir cierta doctrina o cierta forma o reglas, o simplemente que querían ir al cielo cuando murieran los discípulos. Querían la vida, querían a Dios, perseguían a Dios. ¿Saben? Si ni siquiera tuviéramos una Biblia, ¿qué pasaría? Pero que Jesús sí hubiera venido y hubiera muerto por nosotros y hubiera vivido su vida siendo luz para sus discípulos y dando estas enseñanzas, y que los discípulos las oyeran y dijeran, esta es la vida, esta es la verdad, y lo creyeran, lo siguieran y pasaran esas enseñanzas y esa vida a la siguiente generación de discípulos, y esos discípulos a la siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros, pero que no hubiera Biblia. Habría muchísima gente, tal como ahora, que diría, eso no tiene el menor sentido. Tendría aún menor sentido porque ni siquiera estaría escrito en algún libro. Pero para aquellos que quieren la vida y la verdad y que quieren andar en ella, ellos dirían, yo lo creo, yo lo sigo porque aquí hay vida y aquí hay verdad. Y conforme recibimos esa vida y la pasamos. Observen cuántas religiones hay hoy en este día en el mundo, y la gente peleándose por esta doctrina, por aquella doctrina, perdiendo de vista lo importante. La vida que hay detrás de tal mensaje, sencillamente. Y a veces pienso que la Biblia crea más confusión que lo que ayuda, por causa de la misma ceguera de la gente. No por culpa en sí de la Biblia, pero la Biblia a veces crea más confusión que ayuda. Si solamente tuviéramos a un hombre como Jesús, que se pareciera a Jesús, que fuera una bendición, que fuera una luz, que ayudara a todos, que amara a todos, que viviera una vida recta, aunque siempre habría quienes le encontrarían faltas, porque como a Jesús le encontraban, porque no guarda el sábado, porque no hace esto, porque sí hace esto. Pero viendo a este hombre viviendo esta vida, siendo la luz, la sal de la tierra, tal como vieron a Jesús y se dieron cuenta que Él tenía la verdad. No vieron en Jesús, lo principal que vieron en Jesús no es que podía citar la Biblia mejor que nadie, o porque entendía la teología mejor que nadie, sino lo que vieron en Jesús fue la vida que Él vivía. Algo que era completamente distinto a lo que cualquier otra persona estaba viviendo. Y mucho más elevado. Y que aún les llevó a los discípulos a preguntar, ¿quién es este hombre? Y pudieron haber tropezado con él por leyes que no guardaba o por cosas que no... pero ellos vieron más allá. Vieron la vida. Y estuvieron dispuestos a dar su propia vida a cambio de obtener esta vida eterna de la que estamos hablando. Y por eso, hoy en día, ya llegados a nuestros días, nos dice el Señor, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. No es porque puedas explicar la Biblia mejor que nadie más. No es porque tengas las respuestas a todas las preguntas. Es por esta vida que uno vive. A veces pienso y recuerdo que a veces me volteo hacia atrás y recuerdo cuando apenas empecé a seguir a Cristo y empecé a practicar estas enseñanzas y a seguir la luz. La verdad,
yo me sentía incluso especial. No en una manera carnal, simplemente yo decía, por la gloria de Dios estoy brillando, porque no hay nadie más que yo conociera en toda la comunidad que estuviera obedeciendo estas enseñanzas. Entonces yo decía, bueno, y casi ni podía creer que no pudieran reconocer que yo estaba siguiendo y que lo que estaba predicando, ahí sí estaba la verdad. Y porque había encontrado esta vida. Había encontrado esta vida y muchos no estuvieron de acuerdo. Y al contrario de darse cuenta de la luz y aceptarlas, rechazaban. Pero yo había encontrado esta vida. No había encontrado religión. Y conforme seguía andando en la luz, hubo muchos que no lo apreciaron, que no les agradó, pero ahora que han pasado ya muchos años desde ese momento, y sigo en la misma comunidad, y volteo a mi alrededor y veo a la gente que está a mi alrededor, y en muchas cosas parece que no son tan diferentes de lo que yo soy. En muchas cosas uno se da cuenta de que veo a esa gente que me rodea y comparándola cuando yo empecé a seguir a Cristo, esa gente que me rodeaba, la forma en la que ellos actuaban, las cosas que ellos hacían, y ahora, muchos años después, están viviendo de otra forma, más cercana a la verdad, más cercana a la luz. Cosas que antes veía, ahora no las veo. Dejaron de hacerlas. Quizás no abrazaron toda la fe, no abrazaron todo lo que yo enseñaba, pero lo que ha sucedido es, cuando uno anda en la luz, necesariamente elevas el estándar, la norma, a tu alrededor. Aunque quizás la gente de tu alrededor no llegue al estándar perfecto de la Biblia que tú esperas. Pero todos a tu alrededor, por tu influencia, se eleva el estándar. Cambian cosas. No ha sido elevado al nivel que me gustaría verlo, pero veo que ha habido cambios. Y ese es el propósito de la sal de la tierra, es elevar el estándar de vida de la gente que te rodea. Observen a los avivamientos en la historia. Aun cuando no abrazaron toda la fe en la luz que nosotros tenemos, pero esos avivamientos de personas que aún contaban que se vaciaban las tabernas, elevaban los niveles de vida de la gente. Todo alrededor, aún viendo a la edad oscura, la edad media, que se le llamó el oscurantismo. ¿Por qué era el oscurantismo? Había tantas tinieblas y unas pocas personas, los anabaptistas, empezaron a andar en la luz y agitaron las cosas. ¿Y qué pasó? Los mataron, no les gustó. Pero a pesar de esas muertes de mártires, observen el efecto purificador que tuvo el surgimiento de esos hermanos en la edad oscura. Esa fue la edad oscura. Y salimos a la luz. ¿Saben por qué se acabó la edad oscura? Porque hubo gente que se atrevió a andar en la luz. Y elevaron el estándar de moralidad de todo el mundo. Y lo sacaron de esas tinieblas. Y ciertamente no todos se hicieron cristianos, pero todos de alguna manera elevaron su estándar de vida. Porque así es la vida eterna. Esta vida brilla y se comparte. Y si tú vives esa vida de esta forma, vas a tener este efecto purificador de elevar
el estándar en los que te rodean. Pero primero tú tienes que tomar la iniciativa, pararte y ser tú la sal de la tierra. Y vas a ver que poco a poco, quizás con mucho tiempo, con mucha paciencia, pero poco a poco, todos a tu alrededor, se va a elevar el estándar. Por causa de tu influencia. Y es una bendición ver eso. Ver cómo ocurre eso. Simplemente en el trabajo, donde antes yo trabajaba, es asombroso ver los cambios que ocurrieron solamente por alguien que estaba andando en la luz. En un lugar donde yo trabajé, cuando estaba allí, era el único, estaba solo leyendo la Biblia, era el único. Y era el único que trataba de hablar con la gente acerca de Jesús. Estuve ahí varios años, después conseguí otro empleo, y unos pocos años después me encontré con algunos excompañeros del trabajo anterior y me platicaron, me dijeron, no vas a creer lo que está sucediendo. Cada vez que hay un momento de receso o en la comida, hay gente teniendo estudios bíblicos ahí en la empresa. Y cuando yo primero me dijeron eso y todavía tiempo después, la verdad, yo me lamentaba mucho. Me lamentaba porque yo decía, bueno, están estudiando la Biblia, pero se hicieron evangélicos y no abrazaron toda la fe con toda la luz que yo les prediqué. Todo lo que deberían vivir, según lo que yo pienso. Pero después lo repienso y veo, por lo menos hubo un elemento de cambio, de un deseo de buscar a Dios, en un lugar donde no era popular leer la Biblia. Y ahora todos la están leyendo. Y como dije, yo no entiendo esto. No, desearía poder decir que todos esos trabajadores son verdaderos discípulos de Cristo. Y no creo poder decirlo. Y sería una bendición decirlo. Y no lo puedo decir así, completamente a ciencia cierta. Pero aún con gente de ellos, y que he vuelto a platicar y he hablado, por ejemplo, de divorcio y segundas nupcias. Y que en aquella época, al principio, no era muy popular hablar de eso, en contra, pues, de las segundas nupcias. Y ahora hablo con ellos, y algunos de ellos, aún en donde están, aceptan que las segundas nupcias no son una opción para un cristiano. Y aún hablando de diferentes cosas, eso afecta a la gente positivamente. Y esta es una de las cosas donde se nota si eres un discípulo, no por tu conocimiento de la Biblia, sino por la influencia que tienes en las vidas de otras personas. Y veo, Jesús nos dio esta fe que fue una vez dada a los santos y nos ha sido pasada de generación en generación. Y en esa fe está la vida. Y tenemos la oportunidad de aprender de Jesús. Aprender de esta vida, de nuestro propio Creador y Redentor. La vida es difícil, es complicada y a veces es dura, en un menor o mayor grado, pero conforme avanzamos, atravesamos esas dificultades, simplemente viviendo esta vida, estamos construyendo. Quizás muramos y no alcancemos a ver lo que construimos. Y quizás, o más bien mientras estamos pasando la prueba, no lo entendemos y no alcanzamos a ver.
Pero ciertamente estamos construyendo. Algunos cambios que he visto en personas, yo jamás creí que iba a haber esos cambios. Lo único que veía era ese desastre interminable. Y creí que no iba a tener fin. Estamos atravesando esta vida. Y todas las cosas pueden cambiar si seguimos siendo fieles y andando en esta luz, en esta vida. El otro día platicando con un hombre me decía él, bueno, la verdad yo no sé cómo está mi relación con Dios, yo no sé, o no sé qué tan avanzado estoy en el camino de Dios. Y yo le dije, bueno, yo prefiero 1000 veces estar en una situación que no sé qué tan avanzado estoy y simplemente seguir caminando porque veo algo mejor, algo que puedo mejorar. Prefiero eso que estar seguro de cómo está mi relación con Dios y de qué tan avanzado estoy en el camino y quedarme estancado ahí donde estoy. Y vemos tantas veces eso, gente tan engañada, sabiendo que están en lo correcto, sabiendo, estando seguros de que lo tienen. Simplemente tener esa confianza, esa certeza de que lo que están haciendo está bien. Y están engañados. Cada día uno toma sus propias decisiones. Y estamos creando nuestro propio cielo, nuestro propio infierno. Vamos a ser juzgados por lo que somos. Y las cosas que hicimos, estamos ahora mismo aquí en la tierra construyendo para la eternidad. Estamos construyendo nuestro propio cielo, nuestro propio infierno ahora mismo. Y vemos el fruto del mundo y el desastre en el que están y sabemos, es muy fácil saber que ese no es el camino. Parece un camino exitoso, agradable, pero es una vida de tormento, problemas y desastres, de enojo, de amargura, de falta de perdón, de injusticia, de autodestrucción. Nos damos cuenta de que ese no es el camino. Y sabemos el camino. Sabemos lo que enseñó Jesús. Una vida mucho más elevada y completamente diferente. Solo quiero dar un pensamiento pequeño acerca de un ejemplo. Cuando yo era joven, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero había aquí en Estados Unidos, hubo un gran escándalo que hasta salió en las noticias por causa de una competencia de patinaje sobre hielo. Y había 2 chicas finalistas para ganar el campeonato de patinaje sobre hielo. Ambas eran muy aguerridas en la competencia y muy habilidosas, pero una de ellas atacó a la otra, o más bien envió a alguien a que atacara a la otra. No conozco bien los detalles exactamente, pero para que se lastimara la pierna su contrincante. Y entonces quedó eliminada y la otra pudo ganar. Y esto pasó un poco de tiempo y salió a la luz después lo que había ocurrido. Y fue un escándalo.
Pero bueno, básicamente así es la historia. Una patinadora mandó dañar a la otra para que no pudiera ganar su contrincante, y entonces ella obtuvo la victoria. Pero su victoria, aun cuando no hubiera salido a la luz la deshonestidad deportiva que ella cometió, de todas formas, su victoria era nula, era sin valor alguno, era hueca, era vacía. En los deportes muchas veces dicen, el referee dice, que gane el mejor. Y saben, hoy en día con tanta diplomacia y tantas tolerancias supuestamente, ya hasta la gente tiene miedo de ganar. No sea que haga sentir inferior al perdedor. Y tanto ha llegado a este punto que ahora le dan trofeos y medallas a todos. Y en las escuelas, porque no quieren que nadie se sienta inferior. No quieren herir sensibilidades. Lo cierto es que para que pueda haber una verdadera competencia recta, y no estoy recomendando ni promoviendo que compitamos, simplemente es un ejemplo después para la vida cristiana, pero en una verdadera competencia, para que sea justa, para de verdad competir con alguien, el que tiene que ganar tiene que ser el mejor. En lo que sea, cualquier deporte o hasta en ajedrez o lo que sea. El ganador, de acuerdo con la justicia, es el mejor en esa área. Y el hecho de que alguien pierda, quede en un segundo o tercer lugar o lo que sea y diga, reconozca, bueno, el ganador es mejor que yo en esto. No hay nada de malo en eso. Pero si tu táctica es sabotear a tu contrincante para que tú puedas ganar y termines siendo el que obtenga el trofeo, entonces no eres el mejor. No estás demostrando nada. Pero hacer lo mejor que puedes, dar lo mejor que puedes, es lo que es importante. No necesariamente tener que ser el mejor, pero sí hacer lo mejor y dar lo mejor. A veces gente tiene temor de vivir la vida cristiana, de entrar a esta carrera de la que habla Hebreos, que es una carrera por la vida eterna. Y su temor es que puedan fallar o fracasar, o que no van a ser los mejores. Porque quizás le vamos a fallar a Dios, o hasta a la gente, o a nosotros mismos. Pero no hay vergüenza alguna en hacer algo, aunque no lo hayas hecho a la perfección, siempre y cuando lo hayas hecho lo mejor que hayas podido. Siempre y cuando hayas dado lo mejor de ti. Pero ser alguien a los lados que ni quiere entrar en la competencia porque tiene temor de competir, terminas siendo un comentarista que ni siquiera juega, que se la pasa criticando a los jugadores, cuando los jugadores a veces sí están entregando todo en la cancha. Qué vergüenza terminar siendo un comentarista. Pero tenemos la oportunidad de la vida eterna. Y sabotear a otros para hacerte sentir tú mejor es horrible. Tantas veces la gente necesita tirar a alguien al piso para poderse sentir bien. Como esta patinadora que contrató a alguien para lastimar a la otra.
Pero si estamos aquí en esta vida luchando y persiguiendo esto, no tenemos casi nada de tiempo para ser comentarista acerca de lo que están haciendo los demás. No es vergüenza competir y a veces fallar en la competencia, pero es una vergüenza terminar siendo un comentarista. Y una victoria fingida no es una victoria verdadera. Se requiere esfuerzo en esta carrera de la vida eterna para construir esas cosas que van a durar para siempre. Si tienes temor de intentar, si tienes temor de confiar, hay mucha gente que tiene la sabiduría del mundo y no confía en nadie. Pero confiar en alguien de verdad, y aunque después te fallen, qué vergüenza para ellos. Pero si tú no quieres confiar en nadie, qué vergüenza para ti. Confiar y ser defraudado y después darte cuenta de que fuiste engañado. Aprendiste algo. Pero jamás confiar. Y después darte cuenta de que tú estabas solamente siendo un comentarista. Porque tenías miedo de ser defraudado o de algún fracaso. Eso es absurdo, vergonzoso. Recuerden que estamos construyendo. Si uno simplemente vive esa vida de Jesús, elevando el estándar, amando al prójimo como a uno mismo, atreviéndose a entrar a esta carrera, desarrollando estas virtudes, esas cosas son eternas, esa es la vida eterna. Y la gente que no te reta, no te ayuda. El que cree en el Hijo, dice, tiene la vida eterna. Esta creencia y esta vida eterna es mucho más que una posesión. Es esta vida de Cristo. Y el día que muramos vamos a tener otro cuerpo, vamos a estar en otra forma, pero vamos a vivir, vamos a ser la misma persona que fuimos aquí en la tierra. Y las cosas que hayas vivido aquí, vas a ser como vas a hacer allá, y las cosas que ahora no te agradan, tienes la oportunidad de hacerlas a un lado. Y sí nos serán quitados los tormentos, las tentaciones, las luchas, pero el corazón de quien somos va a permanecer. Y eso es lo que va a vivir en el nuevo cuerpo que Dios nos va a dar. La vida eterna que habitaba dentro de nuestro corazón, eso es lo que va a sobrevivir a la muerte. ¿Saben? Algunas veces batallamos con tentaciones, con cosas, aún con fallas. Pero esas cosas están ahí para hacernos mejores. Porque si no estamos luchando, si no estamos en una batalla, entonces me temo que no tenemos la vida eterna. Y esa es la parte dura, la vida en esta tierra.
va a enfrentar luchas, no solo vamos a ir flotando. Quiero, al respecto de esto, leer de Mateo capítulo 5, las enseñanzas de Cristo, para ver algunas cosas allí. Verso 21, para poner una muestra, dice Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y en otro pasaje habla de que ha cometido homicidio en su corazón, algo así parafraseando. Y lo único que quiero es, a veces tenemos quizás un sentimiento de enojo dentro del corazón por alguna situación o contra alguna persona, y nos sentimos culpables de decir, estoy teniendo enojo. Quizás mi prójimo hizo algo malo contra mí y no me siento muy bien acerca de ello, me siento molesto. Y nos sentimos culpables porque tenemos la idea de que en la vida cristiana deberíamos a fuerzas entonces sentir este amor casi romántico, casi que estemos flotando en el aire de un amor, derritiéndonos por esa persona, aun si nos hizo mal. Y la verdad es que no lo sentimos así, muchas veces, o quizás nunca. Pero lo que realmente está enseñando Jesús aquí empieza hablando de matar. Y sabemos que nadie, la misma conciencia nos dice que si matas a alguien, tu conciencia te va a atormentar para siempre. Pero supongamos que vayamos a un extremo, alguien que te hizo mucho mal, algo muy grave, que te hizo algo muy, muy grave contra tu persona. Y supongamos que estás en una situación, supongamos quizás en un país extranjero, o en un país lejano, en un lugar donde nadie te conoce, nadie sabe, y no habría consecuencias para ti si es que tú mataras a tu enemigo. Y encuentras a tu enemigo, y lo encuentras vulnerable, y a solas, y tú traes un arma, y tu enemigo está impotente ante ti. ¿Qué harías? Si hay enojo en tu corazón, si hay verdadero aborrecimiento en tu corazón, si hay homicidio en tu corazón, ¿lo matarías? Pero si tuvieras esa oportunidad, nadie más lo sabría, no enfrentarías ninguna consecuencia. Y ahí lo tienes. Y tienes la vida de tu enemigo en tus manos. Pero escoges perdonar a tu enemigo y te alejas. Aunque quizás
adentro tenías un poco de sentimiento de que no fue correcto lo que te hizo. Quizás batallabas con cierta malestar en el corazón, pero escoges perdonarle la vida y tratarlo bien. ¿Eso fue de verdad homicidio y enojo en el corazón? Tuviste la oportunidad de destruirlo, sin consecuencias, pero lo dejaste ir. Escogiste perdonarlo y amarlo. No hubo pecado. La gente que tiene amargura en su corazón, que de verdad está esclavizada al rencor, al enojo, si tuvieran la oportunidad de dañar o de matar, lo harían si no hubiera consecuencias o testigos. Y quizás no pueden hacerlo por cualquier número de razones, pero desearían poder hacerle daño a su enemigo. No es que tengan una tentación de que se sientan molestos o se sientan tristes de que les hicieron mal. No es porque se sintieron mal. Es porque de verdad quieren hacer el mal, hacerle daño al enemigo. Y simplemente no pueden, pero quisieran en su corazón. De eso está hablando Jesús aquí. No está hablando aquí cuando habla del que se enoja contra su hermano. No está hablando de tener un pensamiento mal acerca de tu hermano, o aún sentirte triste o mal de que te hizo mal. Sino está hablando de que dada la oportunidad, dada la decisión, tú tomas la decisión de, en vez de hacerle daño, hacerle bien. Sigue hablando Jesús y, por ejemplo, llega en el verso 28, llega al punto de la codicia con los ojos. Lo que dijo Jesús, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Y por eso hay libros y revistas y suscripciones y páginas de internet y todo eso. Y lugares donde uno puede ir, donde un hombre puede ir a mirar en secreto. ¿Por qué? Porque esos hombres tienen al adulterio en el corazón, y si tuvieran la oportunidad y si no hubiera consecuencias, quieren mirar, o quisieran no solo mirar, llegar al acto en algunos casos. Es lo mismo, no está hablando de en algún momento sentiste una tentación de una mujer, sino alguien que tiene eso en su corazón. No es alguien que tuvo una tentación o un deseo de codiciar, pero toma la decisión porque quiere agradar a Dios de no hacerlo. Eso es ser tentado. Pero está hablando de gente que quizás no puede mirar, pero dada la oportunidad lo haría. Dada la oportunidad de mirar esa basura, lo haría. Porque quiere hacerlo. Porque su corazón está en eso. Más adelante habla de más cosas Jesús, habla de la avaricia, bastante en contra de las riquezas. ¿Saben? El 99% de la gente pobre del mundo son avaros. Y amarían ser Donald Trump. Si pudieran tan solo, lo harían. No pueden por su situación, por cualquier razón, pero si pudieran, amarían tener todo lo que quieren. Simplemente no tienen la habilidad o los medios para hacerlo. Y lo único que pueden hacer es codiciar ese dinero en su corazón y desear y anhelar que pudieran. Y dada la oportunidad, lo harían. Y si se ofrece una verdadera oportunidad, en un minuto la aceptan. Porque eso está en su corazón.
Pero para un hermano, para un cristiano, que a veces tiene el deseo, la tentación de tener más de lo que necesita, pero y podría hacerse rico tal vez, y podría hacerse millonario, y a veces siente todavía ese deseo, y le gustaría tener ese poder, de repente, esa tentación, pero cuando llega la vida real, la situación real, escoge deliberadamente no hacerlo. Ahí solo fue tentado y no hay pecado. No sé si me explico, si alcanzan a ver la diferencia. Uno puede ser tentado y tentado y tentado. Uno puede ser probado fuertemente a veces en estas cosas. Pero cuando se trata de la situación real, uno escoge obedecer a Cristo. Tuve un amigo en una ocasión que yo le prediqué en contra de la guerra y su papá había sido del ejército y él me dijo, no te entiendo. Me dijo, eres un cobarde por no querer ir a la guerra. Y hablamos y hablamos y hablamos y hubo muchos argumentos de ambos bandos. Y más tarde me lo volví a encontrar y me dijo, mira, estuve pensando en lo que platicamos y la verdad es que si yo llegara a matar a alguien, aún en la guerra, jamás podría perdonármelo. La verdad, no podría vivir así. Lo cierto es que yo no iría a la guerra yo mismo. Toda su habla, su boca decía que podía. Pero en su corazón, su conciencia, no se lo permitía cuando llegaba al hecho. Y Dios es lo que está mirando, el corazón. Estamos construyendo la eternidad en el corazón. Y cuando uno tiene todas las razones, todos los motivos y todas las oportunidades del mundo para desobedecer a Cristo, pero tú escoges seguirlo a Él, aunque seas tentado, aunque sientas el deseo, pero escoges seguirlo a Él, ahí estás construyendo. Hay gente en todo el mundo que no tiene la oportunidad de hacerle daño al enemigo, de cometer adulterio, de mirar cosas inapropiadas, de hacerse ricos, de ser deshonestos, de divorciarse, no sé, tantas cosas, de vivir con lujos. No tienen la oportunidad o los medios, pero lo harían si pudieran. Y eso está en su corazón, y eso es lo que Dios está mirando, y eso es lo que Jesús está enseñando. Y eso es muerte. Eso es muerte. No poder tener esas cosas, pero quererlas, es muerte. Por otro lado, ser tentado, ser probado, aún hasta ser tormentado con algo de esto, pero todavía decirle no a eso que ofrece Satanás. Eso es la vida eterna. Y a veces atravesar, no siempre, pero a veces atravesar esas tentaciones es terrible. Pero ahí está la vida. Ahí está la vida eterna. ¿Alguien tiene preguntas? No sé si me expliqué bien con lo que quiero decir en esto último. Bueno, vamos a orar. Padre, te pedimos que nos ayude, Señor, que nos dé sabiduría, que nos ayudes a buscar, a perseguir esta vida eterna, Señor, aunque nuestras pruebas sean tremendas o terribles. Señor, ayúdanos a vivir la vida que Cristo vivió aquí en la tierra. Ayúdanos a
perdonar a los que nos hacen mal, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y fieles. Ayúdanos a ser puros y santos, Señor. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén.